Amén. Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Esta vez vamos a buscar el capítulo número 8, que es donde hemos estado estudiando en las últimas oportunidades. Y vamos ahora a leer la continuación de los versículos que quedaron pendientes en la última oportunidad. Dice el libro de Génesis, capítulo número 8, versículo número 6 en adelante. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco
volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. La semana anterior nos detuvimos en el punto en el cual el arca en la cual Noé se había refugiado con su esposa, sus hijos y sus nueras y los animales, conforme a las instrucciones que Dios le había dado, finalmente encalló. Y dice el libro de Génesis que había encallado en la cumbre del monte Ararat. Sin embargo, aunque el arca ya se había detenido, ya no andaba flotando sobre el agua, Noé decidió esperar 40 días. Recordemos que ya antes él había visto que las cumbres de las montañas más altas habían comenzado a visualizarse en el horizonte. Pero él esperó 40 días y a los 40 días Noé hizo algo que era una práctica muy común entre los marinos que navegaban en las aguas en su época. Y es que ellos solían utilizar aves para ubicarse si estaban cerca o no de la tierra. Por eso el que Noé enviara primeramente un cuervo y posteriormente una paloma, realmente no era una idea que a Noé se le hubiese ocurrido. Él simplemente estaba haciendo lo que él sabía que hacían los marineros para saber qué tan cerca estaba la tierra del punto donde ellos se encontraban navegando en ese momento. Estas aves, como el cuervo y la paloma, son aves que no vuelan largas distancias, sino que solamente pueden volar por trechos relativamente pequeños. Y eso precisamente es lo que a los marineros les interesaba: saber si había tierra cerca, porque si no la había, entonces las aves decisivamente habrían de volver a la embarcación. Ahora, el propósito de Noé al enviar estas aves era saber si las aguas del diluvio habían ya descendido lo suficiente como para que la tierra pudiera decirse que las aguas se habían retirado ya. Entonces dice que, versículo 6, después de 40 días de haber encallado, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Es decir, que Noé abrió esa ventana. Era una ventana que quedaba muy en alto, según la descripción que ya estudiamos en capítulos anteriores de cómo el arca estaba construida. Y desde ahí Noé no podía tener una visión de todo el panorama porque la ventana quedaba bastante alta. Entonces él simplemente soltó el cuervo, pero no se nos dice que el cuervo haya regresado al arca. Lo que sí dice es que Noé podía ver que el cuervo volaba de un lado a otro
De repente pasaba en una dirección, de repente iba en otra, de repente iba en otra. Y él veía que el cuervo iba y venía. Ahora, el cuervo es un ave omnívora. Y eso significa que el cuervo es el tipo de animales que comen de todo. Por eso se le llama omnívoros. Es igual que las cabras, que también son omnívoras. Y por eso, increíblemente, pero las cabras hasta pueden comerse una lata que encuentren tirada en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, el cuervo no come latas, pero come de todo, cualquier cosa. Pero el cuervo especialmente come la carroña. Y la carroña es tejidos, sobre todo de origen animal, en estado de descomposición. Como las aguas se estaban retirando, es muy, bueno, no muy, sino que es seguro, voy a decir, que había depósitos de agua que quedaban en ciertas alturas, y en esas aguas podían quedar atrapados peces, moluscos. Y como Dios había enviado un viento fuerte sobre la tierra, se recuerda, de esas aguas que habían quedado encerradas se secaban. Y al secarse, los peces, los moluscos que pudieran haber ahí morían y comenzaban a descomponerse. De manera que el cuervo fácilmente podía encontrar comida en cualquier lugar, y por eso es que Noé lo veía que iba, que volvía a pasar, que volvía a volar, pero nunca regresó al arca porque encontraba alimento en muchos puntos. Ahora, para Noé esa era una buena señal, porque significaba que las aguas estaban descendiendo, porque si el cuervo hubiese regresado al arca, es que todavía la tierra seguía cubierta de agua, y que el cuervo, no pudiendo volar hasta esas cumbres de las montañas más altas que se veían en la lejanía, tendría que volver al arca. Pero al no volver, significaba que ese cuervo encontraba diversos puntos donde posarse, y esa era una buena señal. Pero entonces Noé quiso hacer otra prueba y suelta a la paloma, y eso es lo que se nos dice en el versículo 8. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Ahora, la paloma es un animal diferente al cuervo, porque la paloma no es omnívora. La paloma es un poco más selectiva en el tipo de alimento que ella ingiere. Usted sabe que las palomas se alimentan básicamente de granos, y se alimentan también de pequeños gusanos o insectos que se pueden encontrar en la tierra. Por lo tanto, si la paloma no volvía, eso significaba que en algún punto había ya tierra seca donde la paloma podía ir a picotear y encontrar gusanos, o en el mejor de los casos significaría que la hierba había brotado, había dado granos, y la paloma había encontrado semilla para poder comer. Pero dice el versículo 9 que la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma
y la metió consigo en el arca. Entonces, esto para Noé significaba que, si bien es cierto, las aguas habían comenzado a dejar ciertas áreas de la tierra secas, y por eso es que el cuervo no volvía. Él andaba feliz, pero la paloma sí volvió, porque la paloma halló esos lugares secos, pero ahí no había hierba, no había mucho menos semillas, no había insectos, y por lo tanto, al no hallar alimento, la paloma volvía y regresaba al arca, porque sabía que allí sí había alimento. Entonces significaba que el agua estaba descendiendo, pero no lo suficiente como para que al menos la vida vegetal volviese a resurgir sobre la faz del planeta. De esa manera, dice el versículo 10, que Noé esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta era la segunda vez que la soltaba. Y la paloma salió volando, y dice el versículo 11 que ya caía la noche de ese día cuando la paloma regresó. Siempre regresaba el mismo día, pero esta vez dice que regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Ahora que la paloma volvía, traía en su pico una ramita de olivo recién cortada. Entonces Noé entendió que ahora la tierra ya se estaba secando. ¿Por qué razón? Porque la germinación de las plantas se produce como efecto de la humedad, de los nutrientes que hay en la tierra y de la luz solar. Entonces, si en algún punto había ya un olivo que había germinado, que se había convertido en planta de tal manera que la paloma había podido cortar esa ramita, significaba que había ya áreas de la tierra que tenían ya buen rato de estar secas. El sol había caído sobre esa tierra, había generado el proceso de germinación de la semilla de olivo, había crecido la planta, y de ahí la paloma había tomado la ramita que ahora llevaba de regreso. Por eso dice, Noé entendió al ver la ramita de olivo que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Hoy él ya sabía que las aguas se habían retirado y que la tierra estaba al descubierto. Fíjese que de acá, de la paloma llevando de regreso la ramita de olivo, es que surgió la idea de el símbolo universal de la paz. Porque usted sabe que el símbolo de la paz es precisamente una paloma con una ramita de olivo en su pico. Entonces, el relato bíblico ha permeado de tal manera en los países y en las culturas que la paloma con la ramita de olivo se considera universalmente como un símbolo de la paz. Y eso es así en los países donde predomina el cristianismo, pero también es así en los países donde predomina el Islam. También ahí la paloma con
el olivo es símbolo de la paz. Es así en los países capitalistas y en los países socialistas. Es decir, toda la humanidad concuerda en que la paloma con la ramita de olivo es el símbolo de la paz. Incluso en nuestro país, usted lo ha visto muchas veces, cuando finalizó la guerra civil en el país en el año 92, usted recordará que por todos lados uno veía ese símbolo de la paloma con la ramita de olivo en su pico. Los hombres interpretan este como el símbolo de la paz por el hecho que ven que esa paloma con la ramita de olivo estaba anunciando que el diluvio había terminado, el juicio había cesado y por lo tanto ahora había paz en la tierra. Por eso lo toman como un símbolo de la paz. Pero si uno es más consecuente con el contenido de la Biblia, si uno quiere interpretar la paloma con el olivo de una manera más bíblica, realmente la paloma no está representando la paz, sino que cuando Juan el Bautista vio descender al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, muchos teólogos creen que el Espíritu Santo decidió tomar la forma como de paloma precisamente de este relato de Génesis. ¿Por qué razón? Porque la paloma se convierte ahora como en un heraldo de una nueva creación. Y sabemos que la nueva creación es ejecutada por el Espíritu Santo. Nosotros nacemos de nuevo, somos regenerados o somos creados de nuevo gracias a la acción del Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista, el Espíritu es el heraldo que anuncia la nueva creación, como esta paloma y la rama de olivo era el heraldo que ahora había una nueva tierra que podía ser poblada de nuevo. De manera que, como le decía, en un sentido más bíblico, la paloma, más que un símbolo de la paz, es realmente un símbolo del Espíritu, el Espíritu Santo, que es el heraldo de la nueva creación. Dice el versículo 12 que Noé esperó 7 días más. Es decir, que ahí ya casi era 2 meses, o sea, no exactamente, pero casi 2 meses desde que el arca había encallado. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Pero esta vez la paloma ya no regresó. Al no regresar, no entendió que la paloma había encontrado semillas y lo que es el alimento propio de la paloma, y por eso ella ya no tuvo necesidad de volver al arca, porque ahora encontró alimento, y eso era señal que la vegetación había vuelto a aparecer en el planeta, que había alimento y que ya no era necesario depender del alimento que se había almacenado dentro del arca. Luego dice el versículo 13, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron, es decir, a partir del momento que la paloma no volvió. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Recuerde que
el arca de Noé tenía una cubierta. Entonces dice que ahora, cuando la paloma no volvió, él decidió o llegó a la conclusión que la tierra ya estaba seca y ya tenía vegetación. Entonces él rompió parte de la cubierta. Tuvo que haber sido una parte solamente, porque recuerde que el arca tenía más de 100 metros de longitud, más de 150 metros. Entonces, quitarle toda la cubierta le hubiera tomado unos 2 o 3 años en hacerlo, ¿no? De cuando dice que quitó la cubierta, obviamente se refiere a una parte de ella. Pero al quitar la cubierta, por primera vez después de casi un año de estar dentro del arca, Noé logra contemplar de nuevo el horizonte, el planeta Tierra, y dice que él pudo ver que la tierra ya estaba seca. Pero Noé también notó que ahora la tierra era diferente. Vio que los accidentes geográficos eran mucho más marcados de lo que habían sido antes del diluvio. Es decir, las montañas eran más altas, las montañas eran mucho más afiladas, ahora había abismos que antes no había tenido la tierra, era más escarpada, pero habían otros cambios también. Él notó que ahora el sol brillaba con más fuerza, de tal manera que había momentos en que se sentía quemante el sol sobre la piel. Y es porque la cubierta de vapor ahora había desaparecido. Además de eso, Noé comenzó a sentir que el clima ya no era tan cálido, sino que más bien él estaba sintiendo una nueva sensación que no la había sentido nunca antes. Y era el frío. Porque recuerde que ellos están arriba, 5.600 metros de altura, en el monte Ararat, que en la actualidad permanece nevado todo el año. Entonces, él comienza a sentir esa sensación rara y dice, bueno, ¿y esto qué es? Después él habría de ponerle el nombre de frío, ¿no? Porque estaba en una parte alta y en la medida que las aguas descendían, cada vez se ponía más y más frío en la parte de arriba. No obstante, fíjese qué interesante, aunque la tierra está ya seca, Noé no sale del arca. Porque Noé lo que quiere es ser fiel a Dios. Dios le dijo cuándo entrar al arca. Ahora él quiere que Dios le diga cuándo salir del arca. Y oiga esto. Dice el versículo 14. Para el día 27 del segundo mes, es decir, ya casi 2 meses después que la tierra estaba completamente cerca, dice, la tierra estaba completamente seca. Entonces, o sea, hasta 2 meses después, que él ya había visto que la tierra estaba seca. Entonces, dice el versículo 15, Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. ¿Por qué Dios esperó, aunque la tierra ya estaba seca, por qué esperó casi 2 meses para decirle a Noé que finalmente podía salir del arca y podían salir los animales también? Exacto, aquí lo acaba de decir un hermano. Es porque Dios esperó esos 2 meses para que la tierra pudiera producir alimento suficiente
para que pudiesen comer todos los animales que iban dentro del arca. O sea, que una palomita, encontrar alimento, eso no era un problema. Pero recuerde que dentro del arca van camellos, van elefantes, van leones, van tigres, van perros, van ovejas, van vacas, van los dinosaurios. Y todos ellos necesitaban alimento. Dentro del arca había alimento, pero fuera de la tierra, o más bien fuera del arca, en la tierra la vegetación apenas estaba creciendo. Pero después de esos 67 días ya había suficiente vegetación, y Dios le dice: ahora, Noé, puedes salir y pueden salir los animales contigo. Entonces, si es cierto lo que hemos mencionado en estudios anteriores, que los animales estaban como en un estado de hibernación durante un poco más de un año, porque si usted hace las cuentas, usted verá que Noé y los animales estuvieron dentro del arca más de un año, para ser exactos 371 días, porque recuerde que el diluvio tiene una fecha de inicio, y ahora se nos está dando una fecha de cuándo Dios le dice a Noé que salga. Dice que fue el día 27 del segundo mes del año 601 de la vida de Noé. Si usted hace la cuenta, eso equivale a 371 días, un poco más de un año. Entonces, esos animales, si acaso entraron en ese periodo de hibernación, comenzaron a despertarse, comenzaron a moverse, y como Juan que camina por su casa, comenzaron a salir como que si nada había pasado, se extendieron por la tierra. Dios había dicho: multiplíquense, sean fecundos, y los animales salen, se alimentan y obviamente comienzan a bajar del monte Ararat, porque ahí el clima no era adecuado para ellos, y comienzan a descender, como también posteriormente lo hará Noé y su familia. Como le dije, ahí los dinosaurios también salieron, pero el problema con los dinosaurios es el siguiente: que ellos eran reptiles. Y si usted fue a sexto grado y tiene buena memoria, se recordará que los reptiles son los animales que se caracterizan por tener sangre fría. Y por eso es que ellos necesitan exponerse al sol para poder conservar la temperatura corporal que les permita vivir. Por eso usted puede ver las iguanas tiradas ahí, recibiendo sol. Puede ver las serpientes, porque son reptiles. Necesitan la luz del sol para conservar su calor corporal. Ese fue el problema con los dinosaurios, que como las condiciones del planeta habían cambiado y comenzaron a haber zonas frías, y comenzó a haber lugares donde el sol no daba la mayor parte del año. Por ejemplo, lo que es el hemisferio muy occidental, o muy norte, o muy sur, son lugares donde a veces el sol alumbra un mes al año. Por eso es que en esos países no hay reptiles. Los reptiles se dan en nuestros países, que tienen el clima de sabana o clima tropical. Eso es lo que pasó con los dinosaurios, que no lograron sobrevivir y se extinguieron, como diariamente se extinguen hoy en día cantidad de especies animales. Todos los días hay cantidad de especies animales que se están extinguiendo. Y por eso es que los sobrevivientes de los dinosaurios son muy contados. Como dinosaurios sobrevivientes hasta hoy son la tortuga de las Islas Galápagos, el dragón
de la isla de Komodo en Indonesia, que es una especie de iguana, lo único que tiene como 4 o 5 metros de largo y es carnívora. Es carnívoro, ¿no? Es un dragón sobreviviente hasta hoy en día. Todos los demás se extinguieron, como se han extinguido cantidad de especies animales. Dice el versículo 18: salieron pues del arca Noé y sus hijos, sus esposas y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves, todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Claro, Dios hizo ahí una conservación especial de esas parejas animales, porque si moría el macho, esa especie se perdía. O si moría la hembra, esa especie se perdía. Entonces Dios conservó al macho y la hembra. Y como Él dijo ahí, sean fecundos. Entonces, ellos tuvieron descendencia y así es como las especies animales se conservaron hasta el día de hoy. Versículo 20. Luego Noé, fíjese, lo primero que hace al salir del arca, dice que Noé construyó un altar al Señor. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona la construcción de un altar. Y dice, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Recuerde que Dios le había dicho a Noé que debía llevar 7 parejas de todo animal puro. Por eso es que Noé podía sacrificar parte de esos animales puros, porque siempre iban a quedar parejas sobrevivientes para que los animales puros también fueran preservados. Entonces viene Noé, toma animales y aves puras, las sacrifica, las quema sobre el altar. Y dice el versículo 21, cuando el Señor percibió el grato aroma. Cuando la Biblia dice ahí que para Dios fue un grato aroma, lo que quiere decir es que Dios le agradó, que Él aceptó el sacrificio que Noé le estaba ofreciendo. Ahora, ¿qué simbolizaba o cuál era la intención de Noé al ofrecer ese sacrificio? Claro, Noé estaba expresando su gratitud a Dios porque los había guardado con vida. Pero Noé estaba haciendo otra cosa importante, y es que él estaba restituyendo la descendencia de Set, que eran los que ofrecían sacrificio a Dios y que luego al mezclarse con las hijas de los hombres se corrompieron y dejaron de adorar a Dios. Pero ahora Noé está diciendo, bueno, es una nueva tierra. Entonces esta tierra yo la consagro a Dios. El sacrificio era de gratitud, era una restauración de la descendencia de Set, pero al mismo tiempo era una consagración que Noé estaba haciendo de la tierra, entregándosela totalmente a Dios, como diciendo, Señor, después de este diluvio, después que tú mataste a todos los hombres, que raíste el pecado de esta tierra, porque la violencia y la corrupción era mucha, de ahora en adelante las cosas serán diferentes. Y serán tan diferentes que a partir de este día y por este sacrificio, yo consagro este planeta para que se adore y se sirva a Dios desde ahora y hasta la eternidad. Esa era la intención de Noé. Pero oiga lo que Dios dice. Bueno, Dios dice, acepta el sacrificio. Pero luego dice que Dios se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud,
nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Fíjese qué interesante. En Génesis 6, uno lee, y ya lo estudiamos, que la razón por la cual Dios envió el diluvio es porque Él dijo: las intenciones del corazón del hombre son siempre al mal. Pero esa misma razón, que las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, es la razón por la cual hoy Él está diciendo que no va a enviar otro diluvio. ¿Entiende? O sea, primero, porque el hombre es malo desde que nace, yo envío el diluvio, dijo el Señor. Y ahora, porque el hombre es malo desde que nace, dice: nunca más volveré a enviar un diluvio. Entonces, ¿cómo se explica eso? O sea, que la misma razón que movió a Dios a enviar el diluvio es la misma que ahora lo hace prometer que no habrá un nuevo diluvio de aguas. ¿Por qué ese cambio? Realmente Dios lo que está haciendo ahí es que le está dando una respuesta a Noé. Porque con su sacrificio, ya le expliqué, Noé lo que está haciendo es consagrar la tierra y decir: todos vamos a servir a Dios. Pero Dios dice: no, no es cierto. Está bien, Noé, que tú así lo desees y acepto tu sacrificio y tu buena intención. Pero la realidad es esta: el pecado sigue en el corazón del hombre. Y las intenciones del ser humano siempre serán perversas desde su juventud. No es como tú lo dices. Los hombres volverán a pecar. Y usted verá en el siguiente capítulo que no tiene que esperarse a que pasen las generaciones. Vamos a ver cómo Noé mismo cae en pecado. Cómo el pecado se da entre sus mismos hijos, su misma familia. Es decir, exactamente las 8 personas, las únicas 8 que habían sido salvas en el arca del diluvio, son las primeras que comienzan a pecar de nuevo, incluido el mismo Noé. Por eso Dios dice: no volveré a enviar otro diluvio. ¿Por qué razón? Porque si por la perversidad humana Dios iba a enviar un diluvio, hermano, esta sería ahora que esta tierra hubiera pasado por más de 3000 diluvios, ¿no? Entonces uno diría: significa entonces que Dios se equivocó y que entonces hoy Él está corrigiendo el error porque se está dando cuenta que el hombre siempre será malo. No, Dios no se equivocó, Dios ya lo sabía. Quien no lo sabía era Noé, pero ahora lo va a aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que la humanidad va avanzando. O sea, Dios ya sabe, o sea, Dios ya sabía la naturaleza del hombre. Él ya sabía que en esa arca donde iba Noé, sus hijos y sus nueras, ahí va la semilla del mal. Y aunque la tierra fue destruida, y aunque hubo una nueva tierra después del diluvio, y aunque hubo una nueva humanidad que se generó a partir de la familia de Noé, Dios sabía que la semilla del pecado iba ahí. Porque la semilla del pecado solamente se elimina con la muerte. Pero ellos no habían muerto, habían sobrevivido a través del arca. Por eso es que Jesús vino para morir, tomando nuestro lugar. Y por eso es que nos bautizamos en agua, porque el bautismo en agua representa nuestra muerte al pecado y la sepultura de esa vida pecaminosa. Es cierto, nosotros no hemos muerto, pero Jesús murió a nombre nuestro y de esa manera puso en nosotros una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual.
Y así es como podemos ahora ser libres del pecado. Ahora, Noé nada sabía de eso. Y por eso vamos a ver en el siguiente capítulo que Dios le va a decir a Noé cómo enfrentar el pecado. A pesar del entusiasmo de Noé, que dice: hoy es un nuevo día, un nuevo principio. La tierra, Señor, te la consagro a ti. Todos te vamos a servir, todos te vamos a adorar, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos libraste de las aguas del diluvio. Y a Dios le agradó y aceptó el sacrificio de Noé. Pero luego le dice: mira, Noé, no es así como tú piensas. El pecado volverá. Y comienza a darle instrucciones en lo que se llama, algunos le llaman el pacto con Noé, donde le dice cómo hay que manejar el pecado. Y luego el pecado se da en la misma familia de Noé, en el mismo Noé. Entonces por eso Dios le dice: yo no volveré a enviar otro diluvio sobre la tierra a causa de la maldad del hombre, porque eso siempre será así. Entonces, ¿qué se había ganado con el diluvio? Lo que se había ganado es el aprendizaje de la humanidad. Ahora la humanidad está aprendiendo que ni el espanto de un diluvio puede quitar el pecado. Como más adelante Dios habría de enviar la ley para demostrarle al hombre que por las obras nadie se puede salvar. Aprendida la lección que por las obras nadie se puede salvar, ahora viene la siguiente lección, y es: la salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios va haciendo avanzar la humanidad, y por eso se habla de la revelación progresiva de Dios, porque Dios no reveló toda la humanidad de una vez, porque no lo hubiera entendido, sino que poco a poco se lo va revelando. Y hoy le está revelando a la humanidad a través de Noé, a través de Noé, que los juicios, cualesquiera sean, no enderezan el corazón del hombre, y que la maldad seguiría. Y le dice en el versículo 22: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Dios le está diciendo ahora a Noé cómo es la nueva tierra después del diluvio, porque le está diciendo cosas que no eran así. La tierra no era así antes del diluvio. Hoy le está diciendo: habrá siembra y cosecha. Es decir, habrá un periodo para sembrar y luego otro periodo para cosechar. Antes no era así. Por eso es que la palabra, y no sé si usted se ha fijado, pero antes del diluvio a los que trabajaban la tierra se les llamaba labradores, que labraban la tierra. Labrar es como que si usted tuviera un jardín, que esta planta la pasa para acá, pero todo le está dando fruto en todo tiempo. De aquí en adelante ya no hay más labradores, lo que habrán son agricultores. Y el primer agricultor es el mismo Noé, porque hoy al salir a la tierra él se da cuenta que ya no es como antes, que los árboles todo el año pasaban cargados de frutos y era solo ir a traer. Hoy se da cuenta que tiene que sembrar y después cosechar, y luego periodos en que no se puede ni sembrar porque no hay lluvia. Por eso es que más adelante lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que Dios les da la autorización para que puedan comer carne, porque hasta ahí el ser humano había sido vegetariano, pero ahora les va a permitir comer carne para cuando no hubiera cosecha. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy hay que aprender la agricultura. Le dice además: habrá frío y calor. Antes no había ninguna de las dos cosas. Lo que había era un clima, como lo hemos ya estudiado anteriormente, permanente en todo el planeta. Era igual en todo el planeta. Pero ahora
Habría momentos de frío y momentos de calor. Y de frío tan intenso como los casquetes polares que se congelaron. Muy pronto el monte Ararat comenzó a cubrirse de nieve. Pronto Noé y su familia tuvieron que bajar de ahí e irse a tierras donde el clima fuera más aceptable. Pero ahora iba a haber frío y calor. Ahora habría que hacerse ropa de abrigo, cuando antes Adán y Eva desnudos andaban en la tierra. Porque no había lluvia, no había frío, no había calor. De lo más tranquilo. Ahora es necesario ponerse zapatos. Ahora es necesario tener abrigo. Ahora es necesario tener ropa fresca para los días de calor. Dice, habrá verano e invierno. Es decir, estaciones en el año, que antes no habían. Todo el año era una sola estación y se llamaba buena. Muy buena. Pero ahora le dice, ahora habrá verano y habrá invierno. Y finaliza Dios diciéndole, y días y noches. Bueno, eso siempre había habido. Pero cuando Dios le dice, habrá días y noches, lo que le está diciendo a Noé es, siempre habrá un día después. Siempre habrá un día después. Siempre habrá un amanecer después de cada anochecer. Siempre habrá calor después del frío. Siempre habrá verano después de invierno. Siempre habrá cosecha después de siembra. Después de cualquier mal momento, siempre vendrá un día mejor. Después de cada anochecer, siempre habrá un amanecer. De manera que eso era una esperanza tremenda que Dios le estaba dando a Noé y a nosotros. Que siempre habrá un día después. El día de hoy puede ser un día malo. El día de hoy para usted pudo haber sido muy sufrido, haber tenido muchas tristezas, contratiempos, dolores. Pero siempre habrá un día de mañana. Por eso dijo el Señor Jesús, bástale a cada día su propia preocupación. No pienses en el mañana. Si hoy tuviste preocupación, es ahora. Pero a la hora le seguirá el mañana, a la noche el día, y mañana será otro día. Bástele, dijo el Señor, a cada día su propia preocupación. Entonces podemos aprender de este pasaje dos cosas. Primero, que siempre habrá un mañana. Las cosas no van a estar así, porque a veces las personas se quedan sin esperanza y por eso muchos se matan. ¿Sabe por qué se suicidan las personas? Porque ya no tienen esperanza. Pero Dios nos está diciendo, siempre habrá día y noche, frío y calor, siembra y cosecha, verano e invierno. Siempre es la vida así. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza es que se castigue como se castigue, aún con algo tan espantoso como el diluvio, el corazón humano no tiene remedio. El remedio es únicamente el evangelio de Cristo Jesús. Por eso hay gente que dice, mi hijo que anda en problemas, un día le van a dar un buen susto y ahí lo quiero ver en la iglesia. Mire, le pueden meter el susto que usted quiera y no viene Jesús, porque la semilla del pecado está ahí. Las intenciones del ser humano desde su juventud, desde que tiene razón, dijo el Señor, es siempre lo malo. ¿Y quién puede remediar eso? Es la misma pregunta que se hace Pablo en Romanos. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque es el Señor Jesús el remedio para la maldad del corazón humano. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.